Buenas tardes, amigos y amigas de Chabelas y buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer a nuestro auspiciador Textiles San Camilo por el apoyo que nos hace y que nos sirve mucho para continuar con estos programas. El tema que voy a tratar hoy día es el tema de la extirpación de la idolatría en el Perú. ¿De qué trata este tema? Cuando estaba en segundo año de secundaria, en el curso de Historia del Perú, que nos enseñaba el señor Víctor Chan, que ahora es director del Colegio Juan Pablo II, nos enseñaba ya en Piura, en el Seminario Santo Domingo Sabio, un tema en el curso de Historia del Perú, que era la etapa de la colonia, era la extirpación de la idolatría. Y esa idea, esa palabra, se me quedó grabada. Y ahora, después de tantos años, puedo yo exponer un poquito acá de este tema. Me voy a basar en un libro del mismo nombre, escrito por el sacerdote jesuita Pablo José de Arriaga y publicado en 1621. Hacia el año 1600 y un poquito más o menos 80 años después de iniciado el virreinato en el Perú, las autoridades se dieron cuenta de un hecho muy importante, del hecho de que la población indígena, la población originaria del Perú, que ellos llamaban los indios, seguían practicando su religión, seguían creyendo en sus dioses y seguían con los ritos que ellos pensaban que ya habían terminado. Entonces, en este libro se nos explica cómo era esa religión indígena, una religión en verdad bien estructurada. El autor explica las creencias de la gente, los dioses mayores y menores, el Inti, la quilla, el mar, el rayo, la Pachamama, los apus, etc. También tenían ministros, como los sacerdotes de la Iglesia Católica o los pastores. Tenían lugares de culto, donde iban a adorar, a celebrar. Tenían ritos muy estructurados y tenían sus instrumentos, sus utensilios, conopas, que eran pequeñas estatuillas, tenían sus jarros, sus vasijas, en las cuales brindaban a sus dioses. Entonces, ¿qué hacer?, dijeron las autoridades. Se reunieron el virrey, el arzobispo de Lima y otras personas de poder e instruidas del virreinato. Analizaron la situación y tomaron las siguientes medidas. En primer lugar, realizar una campaña fuerte y sostenida de adoctrinamiento de la población. Porque dijeron, ¿por qué siguen practicando esos cultos? Porque no están bien instruidos. Entonces, instruyámoslos. Esta campaña implicaba visitar las comunidades y los pueblos del arzobispado de Lima, que era muy grande, ¿no? Predicar la doctrina, convencer, bautizar y confesar. Y extirpar. ¿Extirpar qué? Ubicar y destruir los lugares de culto, las huacas, los mancháis, que eran como los cementerios. Destruir las imágenes y quemarlas, pero destruirlas en público. Entonces ellos iban a una comunidad y hacían que la gente trajera las imágenes que tenían, las huacas, los cadáveres que tenían para rendirles culto. Y hacían una gran hoguera en medio de la plaza y la quemaban. Lanzar los residuos, los restos, las cenizas, las lanzaban a los ríos para que ya no pudieran encontrarlas, porque habían descubierto que si las dejaban los restos
las cenizas y los pequeños trozos de sus ídolos o de sus dioses, de las imágenes de sus dioses, después las juntaban y le seguían rindiendo culto a esos restos o a esas cenizas. Por eso es que decidieron lanzarlas a los ríos donde no pudieran después encontrarlas. Y allí, donde había habido una huaca y la destruían, plantaban una cruz. Y al final de la visita que hacían a las comunidades, hacían la fiesta de la cruz, de la exaltación de la cruz, en el mes de septiembre. Por eso es que ahora en muchas comunidades y muchos pueblos hay la fiesta de las cruces, porque esa fiesta se instauró cuando iban estos misioneros a las comunidades, destruían las huacas y ponían una cruz. Iban un visitador, que era como un juez civil, y 4 o 3 o 5 sacerdotes, misioneros, para predicar, para confesar y para, digamos, decir que ya se han convertido. Con horarios muy establecidos, se quedaban 2, 3, 5 días, 7 días, dependiendo de si era poca gente o mucha gente. Entonces, con horarios muy establecidos y con una estrategia muy clara. La estrategia era explicarles para ganarlos, o si no, mentirles, amenazarlos y castigarlos. El segundo punto de esta estrategia para cambiar la mente de la gente, para cambiarlos de religión, para que dejaran la religión indígena y adoptaran la religión católica, fue establecer colegios para los hijos de los caciques. Las autoridades del virreinato se habían dado cuenta que había en cada pueblo, en cada lugar, caciques, y que esos caciques tenían mucho liderazgo sobre la gente. Entonces dijeron, hay que educar a esta élite incaica, hay que educarla. Hay que educar no al cacique, sino al hijo del cacique. Entonces se establecieron colegios en Lima, en Cusco, a donde iban estos hijos de los caciques para recibir una nueva instrucción, una nueva formación. Y también establecieron en Lima la Casa de la Santa Cruz, que en realidad era una prisión, una cárcel, a la cual mandaban a los que ellos llamaban los hechiceros, o sea, los ministros de la religión que habían encontrado acá, a los más recalcitrantes según ellos, a los que resistían más al cambio, sean ministros o sean caciques, los mandaban a esa Casa de la Santa Cruz. Esas tres elementos tuvo esa estrategia para el cambio de la religión. Es muy importante, es muy interesante saber cómo las comunidades indígenas, las comunidades de los pueblos, muchas veces fingían que se habían convertido, pero en realidad no se habían convertido. Entonces daban culto a la Virgen y de la Asunción, pero en realidad descubrieron después los españoles que estaban dando culto al dios Rayo, por ejemplo, ¿no? Eso me parece muy importante, que nosotros sepamos nuestra historia, vayamos a ver nuestra historia de cómo ha sido y cómo han encontrado y qué estrategias tomaron. Para hacer esta pequeña alocución, he tenido en cuenta el libro La extirpación de la idolatría del Perú, del padre Pablo José de Arriaga, que fue publicado en 1621 y que ha vuelto a ser publicado con una pequeña introducción por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ese libro me prestó Agustín Panizo, que es un lingüista que trabaja en el Ministerio de Cultura, una persona muy amable, muy gentil. Me ha prestado ese libro del cual yo he sacado esta información. Y también este otro libro, El Niño Cordero, del escritor de Huamachuco, Luis Flores Prado.
Acá se presenta el niño cordero, que es una especie de conopa, que era un pequeño idolito de aquel tiempo, de aquellos tiempos, ¿no? Al cual se le rinde culto hasta ahora en Huamachuco. Estos me han sido muy importantes y muy buenos para esta presentación. Les agradezco el seguimiento que nos hacen, que hacen a este programa de Chaveras y Buenas tardes. Les pido que se suscriban al canal, que pongan like, que difundan y que si desean contribuir en el sentido económico para este programa, ahí tienen un yape y un plin donde pueden hacerlo. Muchas gracias amigos de Chaveras y Buenas tardes.